La habitación del hospital estaba tenuemente iluminada, llena del pitido rítmico de las máquinas y los ocasionales llantos de recién nacidos que resonaban desde el pasillo. Tiffany se aferró al borde de la cama, su rostro contorsionado por el dolor mientras otra contracción la recorría. El sudor le goteaba por las sienes, empapando la almohada mientras luchaba contra el agotamiento. Habían pasado horas, largas, brutales horas en las que su cuerpo había llegado a sus límites. Las enfermeras se afanaban a su alrededor, ofreciéndole ánimos, pero el rostro que desesperadamente quería ver faltaba. Solo un poco más, Tiffany. Lo estás haciendo muy bien, instó el doctor, con voz firme, pero su corazón latía con ansiedad. ¿Dónde estaba Julian? Él había prometido estar aquí. Ella se lo había imaginado sosteniendo su mano, secando sus lágrimas, susurrando que superarían esto juntos. En cambio, el silencio de su ausencia le carcomía el alma. Con un último empujón y un grito que surgió de lo más profundo de su ser, sus bebés nacieron, 3 vidas pequeñas y hermosas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por el dolor, sino por una alegría tan profunda que la conmocionó. Sin embargo, bajo la alegría se escondía una amargura vacía, porque el hombre que debería haber estado a su lado no se encontraba por ninguna parte. Una enfermera colocó suavemente a uno de los bebés en los brazos de Tiffany, envuelto en una suave manta rosa. Ella miró hacia abajo, conteniendo la respiración. «Hola, cariño», susurró, su voz temblorosa de emoción. El bebé la miró, como si reconociera la voz que le había cantado canciones de cuna desde el vientre materno. Otra enfermera se acercó con los otros 2, y pronto Tiffany estuvo rodeada del calor de sus hijas recién nacidas. Pero justo cuando se permitió sonreír, la puerta se abrió de golpe. Julian entró, tarde, y peor aún, visiblemente irritado. No miró a los bebés, no se apresuró al lado de Tiffany. En cambio, se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, su rostro torcido en algo entre desprecio y disgusto. «Así que esto es», dijo fríamente. El corazón de Tiffany, aún hinchado de alegría maternal, se detuvo. «Julian, están aquí. Nuestras hijas». Su voz era suave, esperanzadora, pero Julian solo se burló. «Solo eres buena fabricando bebés», murmuró, dándose la vuelta. Las palabras la golpearon como una bofetada, más doloroso que cualquier contracción. La habitación giró, los suaves llantos de los bebés fueron repentinamente ahogados por la tormenta dentro de su pecho mientras Julian salía sin volver la vista atrás. Tiffany abrazó a sus hijas con más fuerza, sus lágrimas regresaron, esta vez no de alegría, sino del dolor incipiente de la traición. El día después de dar a luz debería haber estado lleno de calidez, felicitaciones y el suave zumbido del amor. En cambio, Tiffany estaba sentada incorporada en la cama del hospital, con el cuerpo dolorido y el corazón más pesado que nunca. Las gemelas dormían en cunas a su lado mientras su tercera hija mamaba tranquilamente en su pecho. Hubo un golpe brusco, casi furioso, y Julian volvió a entrar, esta vez sin flores, regalos, ni siquiera una mirada hacia los bebés. Cargaba la tensión de un hombre arrastrado a un deber que no quería. Tiffany ofreció una leve sonrisa. «Julian, ¿quieres cargarla?», preguntó, acunando a la recién nacida con suavidad. Julian no se acercó. En cambio, entrecerró los ojos y dijo bruscamente: «No pedí 3 hijos». «Tú hiciste esto, Tiffany». «¿Tú?». Sus labios se separaron con incredulidad. «También son tus hijos», respondió suavemente, tratando de mantener la voz firme, pero Julian ya le había dado la espalda. «Usaste este embarazo para atarme, pero déjame ser claro, no te dejaré encadenarme como mi padre fue encadenado por mi madre». Su voz se quebró de desdén, y antes de que pudiera responder, se había ido de nuevo, esta vez golpeando la puerta con tanta fuerza que los bebés se movieron y gimieron. Tiffany contuvo un sollozo mientras les daba palmaditas en la espalda, susurrando palabras reconfortantes que ella misma necesitaba desesperadamente escuchar. Más tarde esa noche, una enfermera entró y se ofreció a llevar a los bebés a la sala de recién nacidos por un tiempo para que Tiffany pudiera descansar. Ella negó con la cabeza. «No, quiero que estén conmigo», murmuró, con los brazos rodeando a las 3. Sola de nuevo, permitió que sus pensamientos se desenredaran. El dolor del parto no era nada comparado con la destrucción emocional que Julian acababa de infligir. El hombre con el que una vez había construido una vida ahora se erguía como un extraño, al otro lado de un abismo de resentimiento.
Recordó sus primeros días, como él le escribía notas de amor y la sorprendía con cenas nocturnas. ¿Dónde había ido ese hombre? Ella parpadeó para secar las lágrimas, rozando sus dedos por las mejillas de su bebé, obligándose a mantenerse compuesta. Estaremos bien, susurró en el silencio, más para convencerse a sí misma que a nadie más. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Julian. Con el corazón latiéndole con fuerza, lo abrió, esperando una disculpa. En cambio, decía, no esperes que vuelva a visitarte. Arréglate tú misma el lío. Tiffany miró la pantalla, entumecida. Meció suavemente a sus hijas mientras las lágrimas calientes resbalaban por su rostro. Lo que una vez fue su lugar seguro, su matrimonio, se había convertido en el campo de batalla más peligroso de su vida. Tiffany finalmente fue dada de alta del hospital, pero en el momento en que entró en su apartamento que una vez compartieron, una quietud abrumadora la recibió. No había globos, ni tarjetas, ni ninguna señal de que un padre hubiera dado la bienvenida a sus hijas al mundo. El apartamento olía a rancio, como si algo hubiera muerto, no en el sentido literal, sino en el alma del espacio. Colocó las sillas de auto en el sofá y miró a su alrededor, repentinamente consciente de lo poco que reconocía el lugar que solía llamar hogar. Los recuerdos colgaban como fantasmas. Julian la hacía girar por la cocina entre risas, susurrando sueños de su futuro bajo mantas cálidas. Ahora, esos recuerdos parecían ecos crueles. Tiffany miró su reflejo en el espejo del pasillo, pálida, agotada, pero todavía de pie. Tenía que serlo. Está bien, chicas, susurró a las bebés. Haremos que esto funcione, incluso si solo somos 4 ahora. Pero incluso mientras hablaba, sus rodillas se doblaron bajo ella. Cayó al suelo, no por dolor, sino por el peso de la angustia. Ninguna mujer planea este tipo de soledad, ninguna novia camina hacia el altar pensando que algún día será abandonada con bebés en brazos y sin nadie que la sostenga en su caída. Más tarde esa noche, Tiffany se sentó con las piernas cruzadas en el suelo junto a las bebés, observándolas dormir en cunas improvisadas hechas con cestas de ropa. Su cuerpo le dolía por la fatiga posparto, y sus senos le palpitaban por la lactancia, pero su mente se negaba a apagarse. Cogió una foto de su boda, una en la que Julian la miraba como si fuera la única mujer en la tierra. ¿Qué le pasó a ese hombre?, murmuró, apretando el marco contra su pecho. Un sollozo escapó de sus labios antes de que pudiera contenerlo. ¿Qué hice tan mal para que te convirtieras en esto? No hubo respuesta, solo silencio, y el silencio dolía más que la ira. En el silencio, su mente repetía una y otra vez las palabras venenosas de Julian, como una cruel canción de cuna. Cuando una de las bebés se movió y gimoteó, ella se arrastró para calmarla, colocando un suave beso en su pequeña frente. No necesitas su amor, susurró con fiereza. Tienes el mío, y te juro que nunca te dejaré sentir este tipo de vacío. El voto resonó alto en su alma. Esto ya no se trataba solo de angustia, se trataba de proteger a sus hijas de crecer pensando que no eran dignas del amor de un padre. Los días se extendieron en semanas, como un castigo lento y doloroso. Cada amanecer traía una nueva oleada de agotamiento mientras Tiffany trataba de manejar los cambios de pañales, las alimentaciones y los llantos calmosos sin una pareja a su lado. Su teléfono permaneció obstinadamente en silencio, ninguna llamada de Julian, ningún mensaje, ni siquiera una consulta curiosa para ver si las niñas estaban comiendo, creciendo, sobreviviendo. El dolor ya no era solo físico, se había hundido profundamente en su espíritu. Ella se sentaba junto a la ventana cada mañana, esperando, con esperanza, pero el golpe en la puerta nunca llegaba. Y entonces, una noche, sí que llegó un golpe, pero no era Julian. Era su madre, Betty, vestida con una blusa de seda ajustada y demasiado perfume. Entró como si fuera dueña del apartamento. Bueno, dijo Betty, aspirando profundamente y observando el desorden de biberones y ropa de bebé, seguro que convertiste este lugar en un desastre. Los hombros de Tiffany se tensaron. ¿Qué haces aquí, Betty? La mujer mayor no se sentó, se quedó de pie con los brazos cruzados, con el juicio goteando de cada poro. Vine a ver si finalmente has dejado de intentar atrapar a mi hijo con todos estos bebés. ¿De verdad crees que esto hará que se quede? Los ojos de Tiffany se oscurecieron, pero mantuvo el tono. Son sus hijas, y no atrapé a nadie. Betty puso los ojos en blanco. Julian nunca quiso más hijos.
Él mismo me lo dijo. Deberías haber manejado tus asuntos como una mujer responsable. La insinuación le dolió. Tiffany apartó la furia. Sal, dijo en voz baja. Betty se rió, un sonido agudo y amargo. Oh, cariño, esto es solo el comienzo. No creas que ganarás nada haciendo de la pobre esposa abandonada. Los hombres como Julian no vuelven por culpa, siguen adelante. Con eso, salió pavoneándose, golpeando la puerta tras de sí. Tiffany se quedó congelada en el silencio que siguió. Su respiración era entrecortada, sus manos temblaban. Caminó hacia la esquina del vivero y miró a sus hijas, sus rostros pacíficos un bálsamo para su tormenta. Ese silencio del que Betty había hablado, era insoportable, pero también esclarecedor. Le recordaba que ella era todo lo que estas niñas tenían, y si nadie más las protegería de las palabras venenosas y los despidos crueles, entonces ella lo haría. Besó a cada bebé, susurrando en la noche, no nos romperán, ni Julian, ni su madre. Somos más que su vergüenza. Tiffany se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra desgastada de la sala de estar, calculando el contenido menguante de su billetera, billetes arrugados, un puñado de monedas. El dolor sordo en su pecho confirmó lo que había estado evitando, simplemente no había suficiente para durar la semana. Fórmula, pañales, toallitas para bebés, los artículos básicos se estaban volviendo inalcanzables. La nevera se había quedado silenciosa hacía días, sus estantes estaban casi vacíos. El silencio en su cuenta bancaria resonaba con la misma fuerza. Tragándose su orgullo, buscó su joyero, sus dedos temblando mientras desabrochaba su collar de bodas. Lo colocó junto a su anillo de compromiso, una vez símbolos brillantes de esperanza, ahora poco más que fichas de negociación para la supervivencia de su bebé. Nunca pensé que llegaría a esto, susurró, limpiándose una lágrima de la mejilla mientras colocaba las joyas en una pequeña bolsa. A la mañana siguiente, entró en una casa de empeño local, sujetando la bolsa cerca de su pecho. El hombre detrás del mostrador apenas la miró antes de pesar los artículos. Lo mejor que puedo darte son $150, dijo sin rodeos. La voz de Tiffany se quebró. Esto significaba algo, murmuró. Todavía lo significa, solo que ya no para él. Salió con el dinero, agradecida pero vacía. De vuelta a casa, dividió cuidadosamente el efectivo, una parte fue a una lata marcada como emergencia, mientras que el resto cubrió los comestibles y los artículos para bebés. Hizo que cada centavo rindiera, eligiendo fórmula de marca blanca, lavando y reutilizando pañales cuando podía, cortando las toallitas para bebés por la mitad para duplicar su uso. Sus dedos desarrollaron callos por lavar la ropa a mano en el fregadero, pero trabajó en silencio, impulsada por la determinación. Tarde en la noche, después de que los bebés finalmente se durmieron, Tiffany se sentó sola en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando a la oscuridad. No le rogaré, susurró al vacío. No le daré la satisfacción de verme desmoronarme. La tranquila resolución en su voz se hizo más fuerte cada día. Comenzó a investigar trabajos remotos a tiempo parcial, anotando ideas, recordándose a sí misma que tenía que haber una salida de este pozo. Cada revés endureció su voluntad. Ya no era la mujer que esperaba junto a la ventana o al teléfono. Tiffany se estaba transformando lentamente, a través de la determinación, el sacrificio y las oraciones silenciosas, en alguien que ni Julian ni Betty reconocerían. Ya no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba aprendiendo a luchar, no por su pasado, sino por el futuro de sus hijas. Fue durante una noche particularmente fría, después de que las gemelas hubieran estado inusualmente inquietas todo el día y la electricidad hubiera parpadeado por tercera vez, que Tiffany finalmente cedió. Se sentó en el sofá, una bebé dormida en su pecho, las otras en sus brazos, sus hombros caídos por el cansancio, y sus pensamientos vagaron hacia alguien con quien no había hablado en años, Steve, su amigo de la infancia, su lugar seguro antes de Julian. Con dedos temblorosos, le envió un mensaje: «Hola, soy Tiffany. Sé que ha pasado mucho tiempo. No estoy bien». No esperaba una respuesta tan rápida, pero minutos después, su teléfono vibró. «Tiff, ¿dónde estás?» «Ya voy para allá». Una hora después, un golpe en la puerta la sobresaltó. Al abrirla, se encontró con Steve, mayor, más alto, y todavía con la misma calidez en sus ojos. «Tiff», respiró, observando a los bebés y el apartamento desgastado. «Deberías haberme llamado antes».
Las lágrimas le brotaron en los ojos, pero rápidamente se apartó. No quería lástima, dijo suavemente. Simplemente no sabía a dónde más ir. Esteve entró sin dudarlo, tomando uno de los bebés que lloraban de sus brazos con facilidad y práctica. Se sentaron en el suelo juntos, rodeados de mantas para bebés y biberones esparcidos. Esteve abrazó a la pequeña, meciéndola suavemente mientras miraba a Tiffany con preocupación. No tienes que hacer esto sola, dijo en voz baja. Nunca lo hiciste. Tiffany negó con la cabeza, su voz tensa. Hice votos, Esteve. Me presenté ante Dios y prometí para siempre. No puedo simplemente hablar mal de él, sin importar lo que haya hecho. La mirada de Esteve se suavizó. No se trata de hablar mal de él, se trata de aceptar la verdad de en lo que se ha convertido y lo que necesitas ahora. Por primera vez en semanas, Tiffany se permitió apoyar la cabeza en el hombro de alguien. La comodidad de la presencia de Esteve le recordó una época anterior a que la traición le hubiera destrozado el corazón. No quería apoyarse demasiado en él, todavía no, pero su amabilidad se sentía como la luz del sol sobre la piel congelada. No pediré mucho, susurró. Solo alguien que me recuerde que todavía soy humana. Esteve apretó suavemente su mano. Entonces seré esa persona, incluso si todo lo que necesitas es silencio. Esa noche, durmió más de 1 hora seguida por primera vez en semanas, y se sintió como una pequeña victoria. Mientras Tiffany se las arreglaba con centavos y fórmula en polvo, Julian se holgazaneaba en un sofá de cuero en un apartamento de gran altura a kilómetros de distancia. La sala de estar olía a colonia y comida para llevar, las copas de champán seguían en la encimera de la noche anterior. Anna, su nueva amante, salió del dormitorio con pantalones cortos de seda y una sonrisa arrogante. No contestaste tu teléfono, ronroneó, envolviendo sus brazos alrededor de él. Julian se encogió de hombros, hojeando sus mensajes. Nada importante, murmuró, borrando el nombre de Tiffany de su registro de llamadas sin una segunda mirada. Anna se rió, besándole la mejilla. ¿Sigues fingiendo que no tienes hijos en alguna parte? Julian se puso rígido. No estoy fingiendo, simplemente no estoy lidiando con ese drama ahora mismo. Se recostó, bebiendo whisky al mediodía, como si la paternidad no se aplicara a él. Sus días se confundían con noches de placer descuidado, cenas caras, fiestas interminables, reuniones de negocios que terminaban en clubes. Para el mundo exterior, Julian parecía un hombre que ganaba en la vida. En su interior, sin embargo, se estaba pudriendo lentamente en la piscina superficial del disfrute egoísta. Su carrera, una vez respetable, había comenzado a tambalearse bajo el peso de los plazos incumplidos y las decisiones impulsivas. A menudo llegaba tarde a las reuniones, distraído por su nuevo estilo de vida. Julian, necesitamos concentrarnos, le advirtió su jefe después de otro proyecto retrasado, pero Julian se burló, convencido de que era intocable. Solo estoy viviendo, hombre. No te preocupes tanto. En casa, Anna comenzó a mostrar signos de irritación. Ya no eres tan divertido como antes, bromeó, aunque sus ojos mostraban un descontento creciente. Quería más, vacaciones, dinero, atención, y el encanto descuidado de Julian se estaba desgastando. Una noche, durante una fiesta particularmente lujosa, alguien mencionó el nombre de Tiffany de pasada. Escuché que tuvo a los bebés, dijo un amigo casualmente. Julian lo desestimó. Se las arreglará, siempre lo hace. La conversación siguió adelante, pero una extraña tensión se formó en el pecho de Julian. No era culpa, no lo admitiría. Tal vez era solo molestia que su nombre todavía se estuviera pronunciando. Se sirvió otra copa y abrazó a Anna en un beso, desesperado por ahogar cualquier chispa de conciencia que quedara. Había elegido esta vida, no iba a volver atrás, todavía no. La oscuridad se asentó sobre el pequeño apartamento como una segunda piel. Tiffany caminaba por el suelo descalza, su camisa manchada de leche, sus ojos rodeados de cansancio. Una bebé se aferraba a su hombro, otra gimoteaba suavemente desde la cuna, y la tercera había estado inconsolable durante horas. Intentó tararear canciones de cuna, su voz apenas un susurro por el cansancio. Está bien, mamá está aquí, murmuró a nadie en particular, meciendo a su hija del medio con movimientos lentos y dolorosos. Su columna vertebral gritaba de dolor, sus párpados se sentían pesados,
pero el descanso era un lujo que no podía permitirse. Incluso el tic-tac del reloj se burlaba de ella, otra hora perdida, otra noche sin paz. Miró a su alrededor y suspiró al ver los biberones sin lavar, la ropa sin doblar y el correo sin abrir. No había manos para ayudar, ningún pecho cálido en el que apoyarse, solo el peso de 3 vidas frágiles que dependían de su fuerza. A las 3 de la madrugada, Tiffany se sentó en el frío suelo de la cocina, alimentando al último bebé con una mano temblorosa mientras intentaba no llorar en el biberón. El mundo exterior se sentía como un planeta diferente, uno con risas, descanso y silencio. Su teléfono vibró en la encimera, pero era solo un mensaje promocional. Nadie llamó para preguntar, ni siquiera Betty había regresado. Tiffany miró fijamente hacia adelante, haciendo preguntas que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Qué pasa si no puedo hacer esto? ¿Qué pasa si les fallo? Un suave llanto de la habitación la devolvió a su deber. Se incorporó, sus rodillas crujiendo bajo su peso. Está bien, dijo suavemente, apresurándose a calmar los llantos antes de que aumentaran. Cuando finalmente logró que todos durmieran, Tiffany se hundió en el sofá, con los brazos flácidos a los lados. Por un momento, simplemente miró al techo, sintiéndose vacía. Solo necesito un descanso, una hora, solo una. Pero incluso cuando las palabras salieron de sus labios, uno de los bebés comenzó a moverse de nuevo. Con un suspiro y una sonrisa agridulce, se incorporó. No había lugar para la rendición, no ahora. Estas pequeñas almas no necesitaban perfección, la necesitaban a ella, y de alguna manera encontró la fuerza para seguir adelante, incluso si el mundo nunca se dio cuenta de su lucha. El aire del apartamento era sofocante, denso con silencio y el aroma de loción para bebés. Tiffany no había comido en todo el día, apenas había bebido algo, y no se había dado cuenta de cuánto tiempo hacía que no se sentaba más de 10 minutos. Sus extremidades temblaban por el exceso de uso, su mente zumbaba con pensamientos fragmentados. Esa tarde, las gemelas lloraron simultáneamente mientras la más pequeña se negaba a calmarse. Tiffany rebotó entre las cunas, desesperada y delirante, susurrando canciones de cuna y presionando paños fríos contra sus frentes. Su visión se nubló, su respiración se volvió superficial. Por favor, solo dame un segundo, murmuró a la habitación, insegura de si estaba hablando con los bebés, con Dios o consigo misma. Sentía que las paredes se cerraban, presionándola por todos lados. Sus rodillas se doblaron, y esta vez no se contuvo. Se desplomó en el suelo junto a la cuna, la habitación girando. Su último pensamiento, un destello de culpa, ¿qué pasa si los bebés me necesitan? Cuando abrió los ojos, todo estaba quieto. Su cabeza le palpitaba. Una voz suave cortó la niebla. ¿Tiffany? ¿Me oyes? El rostro de Esteve se cernía sobre ella, lleno de pánico y preocupación. Estaba arrodillado a su lado, con su mano rozando suavemente el cabello de su frente húmeda. Llamé, y nadie respondió. La puerta estaba abierta. Entré y te encontré en el suelo. Tiffany parpadeó, desorientada. Los bebés, graznó. Están bien, la tranquilizó rápidamente. Ya los he alimentado, están durmiendo. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero estaba demasiado débil para llorar. Esteve la ayudó a sentarse, apoyando su peso. Te estás agotando, Tiff, dijo en voz baja. Esto no es sostenible. Tiffany bajó la mirada. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará?, susurró. Solo me tienen a mí. Esteve se sentó a su lado, dejándola apoyarse en él. Y ahora también me tienen a mí, quieras aceptarlo o no. No te dejaré sola en esto. Tiffany no respondió, simplemente apoyó la cabeza en su hombro y dejó que el silencio los envolviera, esta vez no pesado, sino reconfortante. Su cuerpo podría haberse derrumbado, pero su espíritu no se había hecho añicos, no del todo. Con Esteve sosteniéndola en silencio, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, no tenía que sobrevivir a esta guerra sola. A la mañana siguiente, un golpe llegó a la puerta, esta vez tranquilo y oficial. Tiffany, todavía dolorida y envuelta en una bata desgastada, la abrió lentamente. Un hombre alto con un traje impecable se encontraba allí, sosteniendo un sobre marrón. ¿S.R. Blake?, preguntó cortésmente. Soy Ilaiche Grant,
el abogado de la herencia de su difunta abuela. ¿Puedo pasar? Confundida y ligeramente nerviosa, Tiffany asintió, invitándolo a entrar. Esteve, quien se había quedado a dormir en el sofá para ayudar con los bebés, se puso protectivamente cerca. Su abuela, la señorita Amabeko, falleció recientemente, explicó Ilaiche, con voz solemne. Lo nombró como el único heredero de su patrimonio. Tiffany parpadeó, insegura de haberlo escuchado bien. Yo, no la he visto en años. Perdimos el contacto después de que regresó a Nigeria. Ilaiche le entregó el sobre. Nunca te olvidó. Por favor, lee esto. Con manos temblorosas, Tiffany lo abrió. Dentro había una carta manuscrita y documentos legales que afirmaban que ahora era la dueña de una considerable herencia, incluyendo una casa bien amueblada, una cuenta bancaria inactiva y ahorros que podrían asegurar el futuro de sus hijos. Sus ojos se abrieron mientras las cifras se le metían en la cabeza. Esto es real, respiró. Ilaiche asintió. Muy real. La mano de Esteve tocó suavemente su hombro. Tiff, esto podría cambiarlo todo, susurró, pero Tiffany apenas podía procesarlo. La carta que tenía en la mano estaba llena de las palabras de su abuela, amorosas, afirmativas y orgullosas, vienes de mujeres fuertes, Tiffany. Naciste para elevarte. Usa esto sabiamente y lleva a tus hijos donde el amor y la dignidad viven. Las palabras la golpearon como la luz del sol después de años de nubes. Apretó la carta contra su pecho y sollozó, esta vez no por tristeza, sino por un alivio profundo y abrumador. Ilaiche se mantuvo respetuosamente, esperando que ella recuperara la compostura. No hay prisa. Comenzaremos a transferir todo a su nombre una vez que esté lista. Tiffany miró a su alrededor su apartamento desgastado, la pintura descascarada, las baldosas del piso desmoronándose, el aire que siempre se sentía demasiado pesado, y por primera vez en mucho tiempo, vio una puerta abierta, no solo en su espacio vital, sino en su vida. Se volvió hacia Esteve y susurró, creo que, este es el comienzo de algo nuevo. Y él le devolvió la sonrisa, sus ojos llenos de esperanza por ella. Tiffany acababa de entrar en un capítulo que nadie, ni siquiera Julian, podía controlar. La casa estaba tranquila en un callejón tranquilo, sus paredes de marfil brillaban bajo el sol de la mañana mientras Tiffany salía de la camioneta de mudanzas, acunando a una de las gemelas mientras Esteve cargaba con otra. Su corazón latía como un tambor en su pecho. La propiedad era mucho más de lo que había imaginado, 2 pisos, paisajismo bien cuidado, un jardín cercado y la luz del sol que entraba por las ventanas como una promesa silenciosa. Esto es nuestro, susurró, su voz temblando de incredulidad. Ilaiche, el abogado, asintió con una sonrisa gentil. Tu abuela se aseguró de que todo estuviera listo para mudarse. Tú y las niñas se merecen este nuevo comienzo. Tiffany giró lentamente, absorbiendo la sensación de espacio, aire y posibilidad. No había moho trepando por las paredes, ni calefactores rotos, ni paredes delgadas que resonaran con recuerdos de traición. En cambio, había calidez. Plantaremos rosas aquí, dijo, señalando el patio delantero, y tal vez consigamos un columpio para las niñas. Esteve sonrió. Y tal vez finalmente puedas dormir más de 3 horas. Tiffany rió suavemente, por primera vez en lo que parecía una eternidad. Adentro, colocó a cada bebé en su propia cuna, cunas reales, no cestas de ropa ni mantas prestadas. Pasó los dedos por los barrotes de madera y susurró, ya están en casa. Están seguras. Cada habitación llevaba el toque amoroso de su abuela, muebles tallados a mano, fotos enmarcadas de la infancia de Tiffany y estantes llenos de libros sobre autoestima, resistencia y sanación. Parecía que su abuela la había envuelto en un abrazo desde el más allá. Esa noche, Esteve preparó la cena, pasta simple y pan de ajo, pero sabía la mejor comida que Tiffany había probado. Comieron en el suelo de la sala de estar vacía, los bebés dormitaban cerca, el ambiente era tranquilo. Todavía no puedo creer que esto sea real, dijo Tiffany en voz baja, girando su tenedor. Esteve la miró y dijo, es real, Tiff. Has entrado en tu segunda oportunidad, y te has ganado cada centímetro. Mientras limpiaba después de la cena, Tiffany se detuvo en la puerta de la habitación de sus hijas. Las vio dormir, sus pequeños pechos subiendo y bajando al unísono. Por primera vez, no había ninguna sombra acechando detrás de ella.
No sentía miedo ni temor, sentía que finalmente estaba respirando, por ella misma, por ellas. Había comenzado una nueva vida. Los días pasaron como una brisa cálida, suave, llena de claridad. En su nuevo hogar, Tiffany encontró momentos de tranquilidad, pero también el despertar de sueños que había enterrado durante mucho tiempo. Mientras alimentaba a las niñas una mañana, abrió su viejo cuaderno, polvoriento pero todavía lleno de bocetos e ideas olvidadas. Las palabras saltaban de las páginas: fuerza y lucha, mamá primero, dignidad y pañales. Mientras lo hojeaba, surgió un recuerdo: ella intentando buscar ayuda para madres solteras a las 2 de la madrugada, sin encontrar nada más que foros críticos y frías estadísticas. Recordaba lo indefensa que se había sentido, lo invisible. Sus ojos se entrecerraron con un fuego renovado. Tiene que haber algo mejor que simplemente sobrevivir, le dijo a Esteve, que estaba organizando biberones. Quiero crear un espacio para mujeres como yo, un negocio, no una obra de caridad, que les dé herramientas, confianza y trabajo. Esteve pareció intrigado. ¿Qué tipo de negocio? Ella sonrió, con el corazón latiéndole con fuerza. Una marca de bienestar y cuidado, por y para madres solteras. Productos elaborados con dignidad, sistemas de apoyo sin lástima. Pasaron las tardes esbozando el concepto en la mesa del comedor. Tiffany diseñó una línea de paquetes de cuidado para madres y bebés, contratando y capacitando a madres solteras para que los elaboraran desde casa. Imaginó horarios flexibles, participación en las ganancias y talleres gratuitos sobre crianza de los hijos, presupuestos y autoestima. No se tratará solo de fabricar cosas, le dijo a Esteve. Se tratará de reconstruir vidas, una madre a la vez. Esteve escuchó, profundamente conmovido. No solo estás sanando, te estás convirtiendo en la sanadora, dijo. La idea la consumió, energizando sus días de una manera que ni siquiera el sueño podía igualar. Registró el nombre de la empresa, nacida de la fortaleza. El logotipo, una mano sosteniendo un bebé, ambos rodeados por una llama, representaba el fuego de la maternidad que se niega a extinguirse. Hizo llamadas, envió correos electrónicos, tomó clases de negocios en línea después de que los bebés se durmieron. Los ahorros de su abuela se convirtieron en capital semilla, y contrató a un pequeño equipo de madres con dificultades que conoció a través de grupos de apoyo. Tiffany ya no solo quería sobrevivir, quería crear algo duradero, algo que gritara al mundo: lo logré. Y también ayudaré a otras a lograrlo. Y lentamente, bajo sus pies, el propósito echó raíces donde alguna vez había vivido el dolor. Tiffany estaba revisando las opciones de proveedores en el estudio iluminado por el sol cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, y Esteve había sacado a las niñas a pasear. Curiosa, se dirigió por el pasillo y abrió la puerta, y casi se le cae el café. Allí, parada, con un elegante traje floral, sujetando un bolso a juego y luciendo una sonrisa ensayada, estaba Betty. «Hola, querida», dijo dulcemente, como si no hubiera pasado tiempo ni veneno. Los labios de Tiffany se separaron en shock. «¿Betty?» La mujer mayor se ajustó las gafas de sol y añadió, con una alegría fingida: «Escuché que subiste en el mundo. Una casa encantadora. Tu abuela tenía buen gusto». Tiffany salió, cruzándose de brazos sobre el pecho. «¿Qué quieres?» Betty inclinó la cabeza. «¿Puede una mujer visitar a sus nietas?» La expresión de Tiffany no cambió. «No querías tener nada que ver con ellas cuando estábamos durmiendo en el suelo». Los ojos de Betty brillaron brevemente antes de volver a sonreír. «Bueno, las cosas cambian. Pensé que era hora de reconstruir la familia, ahora que te va tan bien». Tiffany no la invitó a entrar. En cambio, se apoyó en el marco de la puerta, la brisa de la tarde levantando sus rizos. «Tú me culpaste por el abandono de tu hijo. Ahora quieres acceso debido a mi cuenta bancaria». Betty se puso rígida. «Eso es injusto». Estaba emocional. Julián estaba confundido. «Julián tomó una decisión», interrumpió Tiffany. «Y tú lo apoyaste. Dejaste claro que no nos veías a mí ni a mis hijas como parte de tu familia». La fachada de Betty se quebró. «Tiffany, soy su abuela. Tengo derechos». Los ojos de Tiffany se entrecerraron. «Perdiste tus derechos en el momento en que te burlaste de mí mientras mis bebés lloraban». Betty frunció los labios.
Bien. Pero no digas que no lo intenté. Se dio la vuelta bruscamente y se pavoneó por el camino de entrada. Tiffany la vio irse, con el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo, sino por claridad. Esa visita no la había conmovido, había confirmado todo lo que ya sabía. Algunas personas no regresan para hacer las paces, regresan para ver si todavía eres débil. Tiffany volvió a entrar, cerró la puerta y la cerró con llave. Su mundo ya no estaba abierto a la manipulación, ni de Julián, ni de Betty. La línea se había trazado, y esta vez Tiffany tenía el bolígrafo. El aroma de aceites de lavanda y manteca de karité tibia llenaba el modesto taller de Tiffany, una vez un dormitorio de invitados, ahora transformado en un acogedor espacio de producción. 5 mujeres, todas madres solteras, se sentaban alrededor de una mesa armando cajas de cuidado con loción para bebés, infusiones de hierbas, envolturas de confort hechas a mano y afirmaciones dentro de cada paquete. Tiffany se movía entre ellas, ofreciendo orientación, aliento y revisando la calidad. Las risas flotaban entre conversaciones suaves y luchas compartidas, del tipo que solo las madres entendían. Han pasado años desde que sentí que formaba parte de algo, dijo una mujer llamada Lillian, colocando una etiqueta en un frasco. Tiffany sonrió. Esa es la meta. Nadie se queda atrás aquí. Pasaba sus días guiando a su pequeño equipo, organizando pedidos a través de su sitio web y promoviendo su misión en línea. Incluso con la creciente demanda, insistió en manejar cada correo electrónico de bienvenida a ella misma, firmándolos con, de una madre guerrera a otra. La empresa estaba creciendo, y con cada venta, un sentimiento de propósito se profundizaba en su pecho. Por la noche, después de que sus hijas se dormían, Tiffany se sentaba con Steve en la mesa de la cocina, revisando los testimonios que le traían lágrimas a los ojos. Me sentí vista por primera vez en meses, decía un mensaje. Gracias por crear esto. Steve observaba cómo se iluminaba su rostro. No solo estás construyendo un negocio, estás iniciando un movimiento. Tiffany lo miró, con el corazón cálido. A veces me pregunto qué diría mi abuela si viera esto. Él se inclinó hacia adelante. Ella diría que siempre supo que eras capaz. Y tendría razón. Chocaron sus tazas, y por primera vez en mucho tiempo, Tiffany no se sentía como una mujer que salía de la supervivencia, se sentía como una mujer creando un legado. Incluso durante los contratiempos, retrasos en los envíos, una reseña negativa, un proveedor abrumado, no se desmoronó. Se adaptó, aprendió, perseveró. La fuerza que alguna vez había suplicado en la oscuridad ahora irradiaba de su presencia. Sus hijas, ahora niñas pequeñas que reían, bailaban por los pasillos, sin saber que estaban creciendo en el corazón de una revolución silenciosa. Tiffany no solo estaba sanando, estaba sentando una nueva base, construida no en la dependencia o el resentimiento, sino en la resistencia, la visión y el amor. Julián estaba parado en el centro de un salón tenuemente iluminado, con una bebida en la mano, pero el habitual murmullo de admiración a su alrededor se había atenuado. Sus colegas habían comenzado a distanciarse, los inversores susurraban sobre sus decisiones frívolas. Estás perdiendo tu ventaja, Julián, le había advertido su gerente la semana anterior. No puedes vivir del encanto para siempre. Pero Julián desestimó las preocupaciones, culpando a otros por los proyectos estancados y los plazos perdidos. Simplemente no me entienden, le dijo a Ana una noche, extendido en su sofá de cuero. Ella puso los ojos en blanco y cruzó las piernas. No, Julián, si te entienden. Ese es el problema. La tensión entre ellos, una vez enmascarada por cenas a la luz de las velas y regalos caros, ahora permanecía como humo de cigarrillo, imposible de ignorar. Cuando su tarjeta de crédito fue rechazada en un restaurante exclusivo, Ana ni siquiera esperó a que él explicara. Arregla tu desastre, dijo con frialdad, lanzando su cabello mientras salía. Julián la persiguió, pero ella desapareció en un taxi esperando sin mirar atrás. Regresó al apartamento, el silencio burlándose de él a cada paso. El espacio, una vez lujoso, ahora parecía más frío, despojado del calor que Ana solía aportar. Se sirvió una bebida, pero ni siquiera la quemadura del alcohol adormecía la ansiedad. No había ido a la oficina en días, su bandeja de entrada estaba desbordada, las cuentas se acumulaban, sus ahorros, gastados de manera imprudente en noches destinadas a borrar la culpa, se redujeron a nada. Se sentó en el sofá y miró su teléfono,
con los dedos sobre el nombre de Tiffany, ahora enterrado bajo innumerables mensajes ignorados. No se atrevió a enviarle un mensaje de texto, todavía no. Probablemente ella había seguido adelante, y aunque no la había visto desde el hospital, escuchó susurros tenues de amigos en común, algo sobre un negocio, algo sobre su prosperidad. Se suponía que ella debía desmoronarse, murmuró amargamente. No se suponía que se recuperara. Los celos luchaban con el arrepentimiento, pero su orgullo se negaba a admitir ninguno de los dos. Recorrió el apartamento, inquieto, llamando a personas que ya no respondían, reproduciendo las últimas palabras de Ana en su cabeza. Julián siempre había creído que podía alejarse de cualquier cosa sin consecuencias, pero ahora, por primera vez, las consecuencias lo habían alcanzado, y no solo estaban llamando, estaban derribando todo, ladrillo por ladrillo. Tiffany se paró frente al espejo de cuerpo entero de su dormitorio, ajustando los pliegues de un vestido fluido de color naranja óxido que abrazaba su figura con una gracia sin esfuerzo. Sus rizos estaban recogidos en un moño suave, delicados pendientes de oro brillando justo debajo. No se vestía para nadie, no había ninguna gala, ninguna cita nocturna, solo un evento de networking local para mujeres emprendedoras. Aún así, algo en el hecho de arreglarse con cuidado la hizo sentir poderosa. «Te ves como la directora ejecutiva que eres», dijo Esteve desde la puerta, sosteniendo a uno de los gemelos en sus brazos. Tiffany rió entre dientes, alisando su lápiz labial. «Me siento como una hoy». Con las niñas en la guardería durante unas horas y su equipo manteniendo el taller, tenía espacio para respirar y celebrar lo lejos que había llegado. Cuando entró al evento más tarde ese día, las cabezas se giraron, no porque ella exigiera atención, sino porque su energía era diferente ahora. No entraba en las habitaciones para demostrar nada, entraba como alguien que ya conocía su valor. Entre canapés y tarjetas de presentación, Tiffany habló sobre la misión de su empresa, las raíces emocionales detrás de Nacida de la Fortaleza y su esperanza de expandirse a programas de mentoría. Comenzó con dolor, le dijo a un panel de mujeres, pero me negué a dejar que ese fuera el final de mi historia. Convertí la supervivencia en propósito. Sus palabras provocaron una ovación de pie, pero el momento más satisfactorio llegó cuando una joven se le acercó llorando después. También soy madre soltera, dijo, con la voz temblorosa. Escucharte simplemente me dio esperanza. Tiffany la abrazó con fuerza. Entonces estoy haciendo algo bien. De vuelta a casa, se quitó los tacones y se hundió en el sofá junto a Esteve, que tenía la cena lista. Te amaron, dijo él. Recién estoy empezando, respondió ella, sonriendo con ojos cansados. El brillo que llevaba no era solo físico, era el brillo de una mujer que había pasado por el fuego, llevando a 3 bebés y un corazón roto, y había salido ardiendo con propósito. Ya no se encogió, ya no buscó aprobación, Tiffany ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, y cada habitación en la que entraba ahora también lo sentía. El centro comercial estaba lleno de energía de fin de semana, familias siguiendo a niños emocionados, música sonando suavemente de fondo y el aroma de pretzels frescos flotando en el aire. Tiffany se movía con gracia entre la multitud, sus tacones haciendo clic con silenciosa confianza. Llevaba un vestido midi con cinturón de color verde esmeralda, maquillaje mínimo y llevaba una bolsa de lona con el logotipo de su empresa. Sus hijas, ahora niñas pequeñas, caminaban de la mano a su lado mientras Esteve se acercaba, empujando un cochecito vacío y riéndose de su interminable charla. Cuando Tiffany se agachó para atar los zapatos de una de las niñas, sintió un cambio repentino en el aire, una pausa, como si alguien la estuviera mirando. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Julián. Él estaba congelado cerca de la entrada de una boutique, claramente sin esperar verla. Parecía desgastado, más delgado e inseguro. Ella, por el contrario, irradiaba compostura. Por un momento, simplemente se miraron, el peso de su pasado compartido flotaba entre ellos, pesado e inexpresivo. Julián dio un paso vacilante hacia adelante. Tiffany, dijo, con voz insegura. Ella se levantó lentamente y asintió una vez. La mirada de Julián se desplazó hacia las niñas. ¿Esas son? Ella asintió de nuevo. Sí. ¿Tus hijas? Él tragó saliva, visiblemente sorprendido por lo grandes que se veían, y lo grande que se veía ella. No había amargura en sus ojos, solo distancia. Te ves diferente, dijo. Tiffany ofreció una sonrisa neutral.
Soy diferente. Esteve se acercó, y Tiffany lo presentó con calma. Este es Esteve. Ha sido un apoyo para nosotras. Julián miró hacia otro lado brevemente, luego volvió a mirarla. No pensé que me encontraría contigo, murmuró. Tiffany inclinó la cabeza. Y, sin embargo, aquí estamos. Las niñas tiraron de su falda, pidiendo helado. Vámonos, le dijo a Esteve, alejándose sin mirar atrás. Julián se quedó allí, aturdido por la fuerza en su paso. En ese breve encuentro accidental, vio algo que nunca antes había visto en ella, no solo supervivencia, sino transformación. Ella no lo había esperado, se había convertido en algo mucho más poderoso de lo que él jamás podría haber imaginado. La noticia del éxito de Tiffany viajó silenciosamente al principio, como una suave onda, pero pronto se convirtió en una ola en los círculos en los que Julián alguna vez se sintió cómodo, en eventos de networking, brunches y entre conocidos mutuos. Su nombre se deslizó en las conversaciones con reverencia. ¿Has visto a Tiffany Blake últimamente? Ella es dueña de esa marca de bienestar para madres solteras, decía alguien. Está radiante en estos días. Escuché que ahora está asesorando a mujeres más jóvenes. Julián fingió que no le importaba cuando los susurros lo alcanzaron, pero su mandíbula apretada y su postura rígida lo delataban. Una noche, mientras navegaba por las redes sociales, se encontró con una foto de Tiffany hablando en una conferencia nacional de empoderamiento de la mujer. Ella estaba parada en un podio, imponente y elegante, con sus palabras subtituladas debajo: no somos nuestro dolor, somos lo que construimos después de él. Julián miró la pantalla durante minutos, el brillo de su imagen resaltando el vacío de su apartamento a su alrededor. Ana se había mudado por completo ahora, tomando las piezas de su orgullo que ella no había desgastado ya. Incapaz de resistirse, hizo clic en más fotos, sus eventos de negocios, campañas de servicio comunitario, momentos alegres con las gemelas. Ella estaba en todas partes, no haciendo alarde de la riqueza, sino del dominio de la presencia. Por primera vez, Julián se dio cuenta de que ella no solo había seguido adelante, había ascendido. Mientras tanto, él estaba rodeado de notificaciones de vencimiento, llamadas perdidas y solicitudes de empleo sin respuesta. Tiró su teléfono a un lado y miró al techo. Se suponía que ella me necesitaba, murmuró amargamente para sí mismo. Al día siguiente, se encontró con un antiguo colega en una cafetería. «Realmente dejaste que se te escapara un diamante», dijo el hombre casualmente, sin darse cuenta de la tormenta detrás de la sonrisa forzada de Julián. Ella convirtió ese dolor en poder. Todo el mundo habla de ella ahora. Julián rió con hueco. A la gente le encantaban las historias de regreso, pero por dentro, las palabras lo hirieron. Tiffany no era solo un regreso, era una revelación, y cada vez que alguien la elogiaba de pasada, se sentía como otro espejo que reflejaba lo lejos que había caído. Sin embargo, debajo de la envidia, algo más profundo se estaba formando, un dolor de remordimiento, un destello de comprensión de que quizás no solo había perdido a una mujer, había perdido la mejor parte de su vida. La casa estaba tranquila, las gemelas dormían pacíficamente después de una larga tarde de juegos. Tiffany estaba junto a la ventana, tomando una taza de té, su mente todavía en la reunión de la mañana con un importante inversor. Esteve entró con un suave golpe en la puerta abierta, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo. Encontré esto en la librería del centro, dijo, entregándosela. Dentro había una agenda encuadernada en cuero con las palabras «Escribe tu poder». Los ojos de Tiffany se suavizaron. Esteve, gracias. Es hermosa. Él se encogió de hombros, tratando de mantener la calma. Has estado dedicándote a los demás. Pensé que era hora de que algo te devolviera. Ella rió entre dientes, luego lo abrazó sin dudarlo. El abrazo duró lo suficiente como para que el corazón de Esteve le doliera por algo que había intentado reprimir durante meses. El amor se había colado silenciosamente, a través de las tomas nocturnas de biberones, las risas compartidas, los momentos de crisis y el silencio que aprendieron a llenar juntos, pero nunca dijo una palabra, todavía no. Esa noche, Esteve se paró afuera en el patio trasero, mirando las estrellas. Tiffany se unió a él, con una manta, ambos envueltos en la comodidad de un entendimiento tácito. Me has dado más que ayuda, Esteve, dijo en voz baja. Me diste paz cuando no pensé que la encontraría. Él se volvió hacia ella,
con una expresión suave pero intensa. Tiffany, necesito decir algo. Ella levantó la vista, curiosa. Él dudó, luego exhaló, estoy enamorado de ti. Lo he estado durante un tiempo. El silencio se asentó entre ellos, espeso y delicado. Tiffany no se apartó, miró a sus ojos, llenos de verdad y vulnerabilidad, y gentilmente le puso una mano en el brazo. No sé si estoy lista, dijo suavemente. Mi corazón todavía está sanando. Esteve asintió lentamente. No te pido nada ahora mismo. Solo necesitaba que supieras que esperaré si eso es lo que se necesita. Tiffany apoyó la cabeza en su hombro, reconfortada por la tranquila sinceridad de su amor. En ese momento de quietud, se dio cuenta de algo profundo, ya no estaba rodeada de personas que la rompían, estaba rodeada de alguien que estaba dispuesto a construir con ella, ladrillo por ladrillo, latido a latido. Julián miró el aviso de desalojo pegado a la puerta de su apartamento, el sello rojo en negrita gritando más fuerte que cualquier discusión que había tenido en los últimos meses. Lo arrancó con manos temblorosas, escaneando los detalles como si pudieran cambiar. La fecha límite para desocupar era en menos de una semana. Sus cuentas estaban sobregiradas, sus tarjetas de crédito al máximo y la mayoría de sus pertenencias ya se habían vendido en silenciosa desesperación. La empresa en la que alguna vez ocupó un puesto directivo finalmente había roto los lazos, citando una conducta poco fiable e incumplimiento de las expectativas. Mientras se desplomaba en el sofá manchado, una pila de cuentas sin abrir amenazaba con tragarse lo que quedaba de su orgullo. Agarró su teléfono y se desplazó por sus contactos, su pulgar sobre el nombre de Tiffany una vez más. Quería llamar, pero ¿qué diría? Destruí nuestra familia, gasté todo y ahora necesito ayuda. Ni siquiera él podía soportar esa súplica. Sin embargo, el silencio del apartamento presionó, sin pasos, sin risas, sin eco de una vida una vez compartida. Encendió la televisión solo para llenar el vacío, pero ni siquiera el sonido de las comedias de situación podía ahogar la vergüenza que se arrastraba en su pecho. Pensó en Ana, en la forma en que se fue sin derramar una lágrima. Te has convertido en una responsabilidad, había dicho con frialdad. No voy a hundirme contigo. Él se había reído entonces, fingiendo que no le importaba, pero ahora, solo y sin siquiera una cama para dormir, la verdad se asentó como polvo en su garganta. No solo había fallado como esposo o padre, había fallado como un hombre que creía ser invencible. Con manos temblorosas, finalmente abrió las redes sociales de Tiffany de nuevo. Una publicación reciente la mostraba con las gemelas en un evento comunitario, con una amplia sonrisa, su postura orgullosa. Había un hombre a su lado, Esteve. La vista hizo que el pecho de Julián se apretara con algo amargo y desconocido. Ya no podía negar lo que había perdido, ni ignorar en lo que ella se había convertido. Mientras él se deshacía, Tiffany había ascendido, y ahora, con el desalojo inminente, tendría que enfrentarla, no con arrogancia, sino con desesperación. La caída ya no venía, había llegado. Lloviznaba suavemente mientras Tiffany mecía a una de sus hijas en el porche delantero, disfrutando de la suave calma del anochecer. Esteve estaba adentro leyendo con las otras dos, sus risitas eran tenues en el fondo. Era el tipo de silencio que Tiffany había aprendido a apreciar, la paz ganada. Pero esa quietud se fracturó cuando un sedán negro se estacionó en el camino de entrada. Su respiración se cortó. Conocía ese auto. Julián salió, su traje arrugado, sus ojos hundidos. Caminó lentamente, como un hombre arrastrando sus arrepentimientos detrás de él. Tiffany, dijo con voz ronca, la lluvia humedeciendo sus hombros. Ella se levantó, colocando al bebé adentro antes de volver a salir al porche, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz baja y tranquila. El rostro de Julián estaba tenso. No sabía a dónde más ir. Lo he perdido todo, mi trabajo, mi casa, todo. No vine a pelear, lo juro. Solo, pensé que quizás podrías ayudar. Tiffany lo estudió, notando la ropa desaliñada, la derrota en sus ojos. Pero su corazón, que alguna vez estuvo desesperado por su regreso, ahora no sentía más que distancia. No pensaste en nosotras cuando te fuiste. No viniste cuando tus hijas estaban dentiendo a medianoche, o cuando vendí mi anillo de bodas blanco para alimentarlas, dijo, cada palabra deliberada. Julián se acercó, pero ella no se movió.
Sé que la he liado. Estaba ciego, pero ahora estoy aquí. ¿Eso no cuenta para algo? Tiffany exhaló lentamente. Que estés aquí no deshace lo que hiciste. Él miró hacia la puerta, como si esperara vislumbrar a las niñas. Puedo al menos verlas. Ella negó con la cabeza suavemente. Ellas no te conocen. No puedes aparecer ahora porque tu vida se vino abajo. Esto no es un refugio, es un hogar. Nuestro hogar. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, y Julián se quedó allí, empapado, no solo por el clima, sino por su propia caída. Por favor, susurró. Pero Tiffany se dio la vuelta y volvió a entrar, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Sus manos temblaban, pero no por duda. Por una vez, estaba eligiéndose a sí misma. Se apoyó contra la puerta y susurró, llegas demasiado tarde. Y por primera vez, no lloró. Julián regresó al día siguiente, esta vez con flores en la mano y palabras que sonaban ensayadas. Esperó afuera casi una hora hasta que Tiffany finalmente salió, con los brazos cruzados, los ojos indescifrables. Solo necesito unos minutos, dijo rápidamente. Por favor. Ella asintió rígidamente y caminó con él hasta el porche, la distancia entre ellos tan amplia como el océano. Tiff, sé que te lastimé. No espero el perdón de la noche a la mañana, pero quiero intentarlo, por las niñas, por nosotras. Tiffany levantó una mano. No, dijo, firme pero tranquila. Me dejaste destrozada en una cama de hospital y nunca miraste atrás. Ahora que la vida te ha dado la espalda, de repente quieres intentarlo. Julián tragó saliva con dificultad. Tenía miedo. No sabía cómo ser padre de 3. No intentaste saberlo, la interrumpió. Te aseguraste de que yo supiera que estaba sola. Julián colocó las flores en la barandilla del porche y miró hacia abajo. Son tus favoritas, orquídeas blancas. Ella ni siquiera las miró. Eran sus favoritas, entonces. El silencio se cernía entre ellos. La mirada de Julián se desvió hacia la ventana donde las niñas jugaban adentro. Me perdí mucho, dijo suavemente. La voz de Tiffany irrumpió, como una helada. Y te perderás más, porque esta vez no me quedo quieta, esperando a que nos elijas. Julián levantó la vista, herido. ¿Así que eso es todo? Tiffany asintió lentamente. Eso es sanar, Julián. No siempre termina con una reunión. A veces termina con una puerta que no se vuelve a abrir. Él se quedó allí, sin saber qué decir, sin enojo, sin gritos, solo una quietud final que dolía más que la rabia. Cuando Tiffany entró, hizo una pausa. No confundas mi calma con suavidad. No me mantuve fuerte todo este tiempo para hacer espacio para tu arrepentimiento. Cerró la puerta suavemente. Las flores permanecieron intactas en el porche hasta que la brisa de la noche las derribó, los pétalos se dispersaron por el suelo como disculpas demasiado tardías para importar. Julián regresó una tercera vez, esta vez sin flores, sin arrogancia, y con los ojos hinchados por una noche de sueño que no obtuvo. Tiffany se paró en la puerta con los brazos cruzados, insegura de si despedirlo o finalmente escuchar la disculpa que debería haber ofrecido hace mucho tiempo. Tiffany, sé que probablemente no quieras nada que ver conmigo, comenzó Julián, con la voz baja. Pero te lo ruego, por favor, escucha, aunque sea una vez. Ella dudó antes de salir, dejando la puerta ligeramente entreabierta en caso de que alguna de las niñas llamara. Julián se sentó en los escalones del porche, enterrando su rostro en sus manos. Me despierto cada mañana con el arrepentimiento ardiendo en mi garganta. Sigo preguntándome cómo pude abandonarte a ti, a ellas. Tiffany también se sentó, manteniendo espacio entre ellos. No solo te fuiste, escupiste todo lo que construimos, sobre mí, cuando más te necesitaba. Julián asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Tienes razón, y me odio por ello. Se volvió hacia ella, la desesperación grabada en cada arruga. Quiero estar en sus vidas, Tiff, no para mi beneficio, sino porque merecen saber quién soy, quién estoy tratando de ser ahora. La mirada de Tiffany no vaciló. Ellas no necesitan conocer la versión de ti que las dejó llorando en mis brazos. Si quieres ser padre, ese viaje no comienza rogando, comienza convirtiéndote en alguien que valga la pena conocer.
Julián tragó saliva con dificultad. Dime cómo empezar. Ella negó con la cabeza. No puedo enseñarte cómo estar presente. Tuve que descubrir eso sola, sin guía, sin compañero. Tendrás que ganarte cada momento ahora, no porque sea vengativa, sino porque no permitiré que causes más daño. Julián bajó la mirada. Tengo una oportunidad. Tiffany se levantó lentamente. Obtendrás lo que des, pero no esperes que la sanación siga tu cronograma. Entró, dejando la puerta cerrada pero sin llave. No era perdón, era un desafío. Y para Julián, se sentía como un hilo de esperanza envuelto en alambre de púas. El suave silencio de la hora de dormir envolvió la casa en una tranquilidad cómoda mientras Tiffany acurrucaba a las niñas, alisando sus mantas con cuidado. Esteve estaba en el pasillo, mirándola a través de la puerta entreabierta, su corazón doliendo con emociones no dichas. Cuando ella salió y cerró la puerta detrás de ella, él la miró con la clase de calidez que no necesitaba palabras para ser comprendida. Pero esta noche, quería hablar. Tiff, dijo suavemente, ¿podemos hablar? Ella asintió, siguiéndolo al patio donde las estrellas parpadeaban arriba como testigos silenciosos. Esteve respiró profundamente. He caminado este camino contigo por un tiempo ahora, a través del caos, la reconstrucción, la alegría, y necesito decir algo que me ha estado pesando. La expresión de Tiffany se suavizó. No tienes que ocultar nada. Él se volvió hacia ella, su voz temblando ligeramente. Te amo, Tiffany. No solo la idea de ti, a ti, la mujer que enfrentó una tormenta y siguió caminando, la madre que creó algo poderoso a partir de su dolor, la amiga que me dejó quedarme incluso cuando tenía todas las razones para cerrar el mundo. Tiffany parpadeó, su corazón revoloteando inesperadamente. Había visto las señales, su cuidado, su lealtad, la forma tranquila en que la observaba. Pero oírlo en voz alta agitó algo más profundo. Esteve, comenzó con cuidado, pero él levantó la mano. No me debes nada. No te estoy pidiendo una decisión, solo necesitaba que supieras que estoy aquí para ti, para las niñas, no solo como amigo, sino como alguien que cree en lo que esto podría llegar a ser, cuando estés lista. Tiffany sintió que la verdad se asentaba como un peso suave en su pecho. Eres la primera persona que me ha amado sin pedirme que me encoja, dijo en voz baja. Él sonrió. Eso es porque nunca estuviste destinada a ser pequeña. Y mientras el silencio se extendía entre ellos, no era incómodo, era esperanzador, dos corazones parados tranquilamente al borde de algo nuevo. La humildad de Julián no duró mucho. Una semana después de su disculpa, llamó a Tiffany nuevamente, esta vez no con lágrimas, sino con quejas. Creí que dijiste que podía ganarme una oportunidad, espetó por teléfono. Tiffany, sorprendida por su tono, respondió con calma. Y lo dije en serio, pero también dije que requeriría constancia, no impaciencia. Julián se burló. Aparecí 2 veces, y todavía no me permites ni siquiera decirles buenas noches a mis propias hijas. ¿Qué clase de madre usa a sus hijos para castigar a su padre? El rostro de Tiffany se oscureció. No te atrevas a torcer esto. Las estoy protegiendo. No puedes desaparecer durante años y regresar actuando como si tuvieras derecho a una intimidad que nunca cultivó. La voz de Julián se volvió amarga. ¿Entonces qué ahora? ¿Desfilas a Esteve como su nuevo padre mientras yo me quedo bajo la lluvia esperando ser visto? Tiffany inhaló lentamente, estabilizándose. Esteve nunca tuvo que pedir ser parte de esto, estuvo allí cada vez que tú no lo estuviste. Más tarde esa noche, Julián envió un mensaje largo y acusatorio, pintándose a sí mismo como la víctima y cuestionando la moral de Tiffany. Mencionó lo rápido que había seguido adelante, cómo su éxito la había cambiado, cómo sus hijos crecerían confundidos sobre quién era su verdadero padre. Tiffany leyó el mensaje en silencio, sus manos temblando, no de tristeza, sino de furia. Finalmente lo vio claramente, Julián no estaba aquí por amor, estaba aquí porque ella había ascendido más alto de lo que él esperaba, y ahora que ella ya no era la mujer destrozada en el suelo, su ego no podía soportarlo. La puerta de la que saliste no se abre en tus términos, respondió simplemente. Apagó su teléfono, fue a la habitación de las gemelas y las vio dormir. En ese momento, se hizo una promesa, nunca más confundiría la desesperación de alguien con el arrepentimiento. Julián no había cambiado,
Seguía siendo el hombre que huía cuando las cosas se ponían difíciles, pero esta vez, ella no sería la mujer esperando al otro lado. Tiffany esperó en la cafetería, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, su té intacto, el vapor elevándose en el aire. Había accedido a reunirse con Julián aquí solo porque necesitaba una finalización, no un cierre, no paz, sino un final inconfundible. Cuando llegó, parecía desgastado pero aún arrogante, representando el papel de alguien que aún no había aceptado su caída. Gracias por venir, dijo al sentarse, deslizándose en el asiento frente a ella. Sé que las cosas han estado tensas. Tiffany no respondió inmediatamente. Dejó que el silencio se mantuviera entre ellos como una niebla antes de decir finalmente, di lo que viniste a decir. Julián se inclinó hacia adelante. La he liado, lo sé, pero ya hiciste tu punto, ya me has castigado lo suficiente. Sus ojos se entrecerraron. Esto no fue un castigo, Julián, esto fue mi supervivencia en el lío que dejaste atrás. La mandíbula de Julián se tensó. ¿Así que eso es todo? ¿Ni siquiera considerarás dejarme regresar? ¿Ni siquiera por ellas? Tiffany exhaló por la nariz y finalmente se inclinó hacia adelante. Déjame decirte algo que he aprendido, comenzó, con la voz baja y firme. El perdón no significa invitar a la misma herida a que se vuelva a abrir. Te perdono, Julián, no porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Él parpadeó, claramente sorprendido. ¿Entonces qué significa eso? Lo miró directamente a los ojos. Significa que ya no te odio, pero tampoco confío en ti. No te quiero de vuelta. No te amo. No puedes reescribir lo que pasó con Flores, disculpas o culpa. Julián tragó saliva con dificultad. ¿Has cambiado? No, lo corrigió suavemente. He vuelto a ser quien era antes de que me rompieras. Se levantó, colgándose el bolso del hombro. Esta es la última conversación que tendremos así. De ahora en adelante, cualquier cosa sobre las niñas pasará por canales legales. Se alejó sin mirar atrás, sus tacones haciendo clic contra el suelo de baldosas como el ritmo de la libertad. Y en ese momento, Tiffany no solo dejó a Julián en la mesa, dejó los últimos restos de su pasado atrás. 3 semanas después de su confrontación final, un grueso sobre llegó a la puerta de Tiffany, sellado con un distintivo legal. Lo abrió lentamente, sospechando ya lo que contenía. Su corazón se hundió, pero su determinación permaneció firme. Julián había solicitado la custodia conjunta. Tiffany se sentó, escaneando las líneas cuidadosamente escritas que no eran para nada neutrales. En ellas, Julián se pintaba a sí mismo como un hombre reformado que buscaba ser parte de la vida de sus hijos. Hizo referencia a su nuevo estilo de vida, insinuó que podría estar demasiado ocupada con su negocio para brindarles a las niñas el cuidado adecuado e incluyó falsos testimonios sobre su estado emocional durante su separación. Las manos de Tiffany temblaron, pero no por miedo, la rabia pulsaba a través de ella, limpia y enfocada. Él no estaba haciendo esto por la paternidad, lo estaba haciendo para herirla, para reclamar el control que había perdido cuando ella se eligió a sí misma. Llamó a su abogado inmediatamente. Vamos a la corte, dijo con firmeza. Y no retrocederé. La sala del tribunal era fría y clínica, pero Tiffany entró con la cabeza en alto, vestida con un traje azul marino. Emanaba aplomo y profesionalismo. Esteve se sentó detrás de ella, ofreciendo un apoyo silencioso, mientras su abogada presentaba cronogramas, recibos y registros que pintaban una imagen cristalina, abandono, negligencia y un largo silencio de un hombre que no había contribuido ni un centavo. Cuando Julián subió al estrado, su actuación flaqueó bajo el interrogatorio. ¿Puede proporcionar documentación de algún apoyo financiero o emocional durante su desarrollo temprano?, preguntó el juez. Julián se tambaleó. No estaba en un buen lugar en ese momento, murmuró. Tiffany permaneció en silencio, observando el desmoronamiento sin inmutarse. Finalmente, fue su turno. Habló con calma sobre las noches sin dormir, las cuentas médicas, los hitos que Julián se perdió y sus razones para proteger a las niñas de la inconsistencia y el dolor. La sala del tribunal se quedó con cada palabra. Cuando se leyó el veredicto final, otorgando a Tiffany la custodia completa con derechos de visita estrictamente supervisados, sus manos se apretaron brevemente en su regazo. Julián se sentó aturdido, pero Tiffany no se regodeó.
Simplemente se levantó, agradeció al juez y salió de la sala del tribunal bajo la cálida luz del sol. Exhaló profundamente. No era solo una victoria legal, era una declaración de que la paz de sus hijos nunca más sería negociable. Un mes después, Tiffany se paró en el umbral de un complejo de apartamentos destartalado en las afueras de la ciudad. La pintura se desprendía de las paredes y el aire olía ligeramente a moho. No había venido por enojo u obligación, solo para ver por sí misma la verdad que ya había aceptado. Julián abrió la puerta, sorprendido de encontrarla allí. Tiffany, dijo con cautela, haciéndose a un lado. Entra. Ella miró más allá de él hacia una habitación tenue con muebles de segunda mano y correos sin abrir apilados cerca del televisor. Era muy diferente de la vida que solía presumir. No, dijo suavemente. No me quedaré. Solo vine a ver. Los hombros de Julián se desplomaron mientras se apoyaba en el marco de la puerta. ¿Querías verme caer?, preguntó con amargura. Tiffany negó con la cabeza. Quería asegurarme de no sentir nada más. Y no lo hago, ni lástima, ni odio, nada. Su voz no tenía malicia, solo claridad. Esta es tu vida ahora, no por mí, sino por las decisiones que tomaste. La voz de Julián se quebró. Son hermosas, ya sabes, las niñas. Vi las fotos en línea. Tiffany asintió. Lo son. Y están prosperando porque me niego a dejar que lleven el peso de tu ausencia. Él abrió la boca, pero ella levantó una mano. No tienes que decir nada. Vine por mí. Hubo un silencio que se extendió entre ellos, un hilo final rompiéndose silenciosamente en el espacio. Espero que encuentres tu camino, Julián, añadió. Pero no estaremos esperando. Se dio la vuelta y bajó por el pasillo sin mirar atrás, cada paso resonando con paz. Afuera, el sol le calentaba la cara y una suave brisa levantó el dobladillo de su vestido. Subió a su auto, donde las niñas se reían en el asiento trasero y Esteve la esperaba en el asiento del pasajero con una mirada comprensiva. ¿Estás bien?, preguntó. Tiffany miró a sus hijas en el espejo retrovisor y sonrió. Estoy más que bien, soy libre. Y mientras se alejaban, Tiffany sintió que el peso final se levantaba de sus hombros. Lo que alguna vez fue una herida finalmente se había convertido en una cicatriz, visible, pero ya no dolorosa. Era una tranquila mañana de domingo, del tipo que Tiffany alguna vez solo había soñado. Las gemelas estaban en el patio trasero con tiza de acera, sus risas flotando a través de la ventana abierta mientras el jazz suave sonaba en el altavoz de la cocina. Tiffany revolvía la masa para panqueques mientras Esteve enjuagaba la fruta en el fregadero a su lado, rozándola suavemente con la clase de familiaridad que hacía tiempo se había convertido en una segunda naturaleza. Estás inusualmente callada hoy, dijo con una sonrisa, secándose las manos. Tiffany hizo una pausa, encontrándose con su mirada. He estado pensando, comenzó, dejando el tazón, en cómo todo cambió, cómo cambié. Nunca esperé sentir paz nuevamente, y mucho menos amor. Esteve se acercó, secándose las manos con una toalla antes de apartarle un rizo detrás de la oreja. No solo sobreviviste, Tiff, te reconstruiste desde cero. Ella asintió lentamente. Tenía tanto miedo de dejar que alguien entrara de nuevo, pero nunca me presionaste, nunca me hiciste sentir que el amor tenía una fecha de caducidad. Después del desayuno, las niñas corrieron adentro, cubiertas de polvo de tiza y alegría, gritando sobre el corazón que habían dibujado en el patio para mamá y el tío Esteve. Tiffany se arrodilló junto a ellas, sonriendo entre lágrimas mientras las abrazaba con fuerza. Más tarde, mientras dormían la siesta, ella y Esteve se sentaron bajo el árbol del patio trasero, una botella de sidra espumosa entre ellos. Las ramas se balanceaban suavemente, proyectando una luz solar moteada sobre sus regazos. Esteve tomó su mano. Quise decir lo que dije antes. Esperaré todo el tiempo que necesites, pero si hay alguna parte de ti lista para abrir esa puerta. Tiffany apretó su mano, sus ojos llenos de lágrimas. Creo que he tenido un pie adentro por un tiempo. Solo necesitaba asegurarme de que la puerta no se cerraría de golpe de nuevo. Esteve se inclinó, sin apresurarse, solo lo suficientemente cerca para que ella decidiera. Y lo hizo. Cerró el espacio entre ellos, presionando sus labios contra los de él en un beso que tenía menos que ver con pasión y más con el regreso a casa.
Cuando se separaron, ella susurró, esta vez estoy eligiendo el amor con los ojos abiertos, y te estoy eligiendo a ti. En ese momento, bajo el árbol que se convertiría en su santuario, comenzó una nueva historia de amor, no como un rescate, sino como una asociación forjada en confianza, respeto y una devoción tranquila e inquebrantable. El sol se ponía en vetas doradas en el cielo mientras Tiffany se paraba al borde de un escenario comunitario, sus hijas a su lado con vestidos a juego, sus pequeñas manos aferradas a las de ella. Una gran multitud se había reunido para la celebración. Nacida de la fuerza, ahora estaba marcando su primer aniversario. Mujeres de toda la ciudad se sentaron en filas de sillas plegables, muchas de ellas alguna vez extrañas, ahora hermanas en el viaje de la reconstrucción. La directora del programa presentó a Tiffany con una ronda de aplausos, pero fue la vista de Steve sosteniendo un ramo en la audiencia, sonriendo con orgullo silencioso, lo que le tranquilizó los nervios. Se acercó al micrófono, aclarando su garganta. Hace un año, estaba al borde de mi vida, insegura de si alguna vez volvería a encontrar un terreno firme, comenzó. Pero tenía 3 razones para levantarme, mis hijas. Y hoy, estoy aquí porque me negué a dejar que el dolor fuera el capítulo final de mi historia. Mientras continuaba, su voz se hizo más firme. Este negocio, no son solo productos o ganancias, es la prueba de que roto no significa terminado, que soltera no significa no amada, que la maternidad no es una debilidad, es un fuego que puede iluminar las noches más oscuras. La multitud estalló en aplausos, muchas mujeres secándose los ojos. Después del discurso, las niñas corrieron hacia ella, envolviendo sus brazos alrededor de sus piernas. Lo hiciste genial, mamá, chilló una. Steve se unió a ellas momentos después, y Tiffany le entregó el ramo. Has sido mi ancla, susurró. Ahora puedes ser parte de la historia que contamos. Él la abrazó con cariño mientras la multitud comenzaba a mezclarse y la música llenaba el aire. Esa noche, mientras Tiffany veía a sus hijas bailar en el campo de luces y risas, se dio cuenta de que esto era más que una victoria, era su triunfo. Había reclamado su voz, su poder y su futuro, de la mano de sus hijos y del hombre que había estado a su lado a través de tormentas y silencios. Tiffany sonrió a la vida que había construido, no a pesar del dolor, sino porque lo había transformado. Y mientras se alejaban juntos bajo las estrellas, supo una cosa con certeza, no solo había sobrevivido, había triunfado, como madre, como mujer y como una fuerza que nadie volvería a pasar por alto. Está vestida de fuerza y dignidad, puede reírse de los días venideros. Proverbios 31, 25. Este versículo refleja perfectamente el viaje de Tiffany desde el quebrantamiento hasta la audacia, desde el abandono hasta el empoderamiento. Se vistió no con venganza o amargura, sino con fuerza, gracia y dignidad, superando cada prueba con valentía. Moraleja de la historia, incluso cuando es abandonada, el amor, la resiliencia y la fe de una madre pueden reconstruir lo que otros intentaron destruir. La verdadera fuerza no es ruidosa, es constante, paciente y tiene sus raíces en la autoestima. Sanar no significa olvidar, y perdonar no significa regresar. Cada mujer tiene el poder de convertir el dolor en propósito, y cada revés es una preparación para algo más grande. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios, deja un me gusta y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por ver.